Sean bienvenidos todos en esta hermosa hora. Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 22 al 24. Saludo a los hermanos, amigos que están allí viéndonos a través de las redes sociales. También saludo a la iglesia local. Y me permito leer el versículo 22 al 24, donde nos habla el final feliz de un hombre que desde su juventud, desde su niñez, aprendió a confiar en Dios. Génesis 49, 52 dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Yo quiero hablarles en esta hora de la tarde la palabra bajo un tema, y es 3 puntos importantes que podemos observar para llevar buen fruto. La mayoría de personas no les gusta ser estériles, les gusta ser fructíferas. Todo hombre sensato, toda mujer sensata se siente agradecido con Dios y trata, amado hermano, de compartir o de tener para poder ayudar. Creo que si usted como cristiano desea tener, no desea tener para acumular y humillar, sino que desea tener para poder ayudar. Y este deseo es un deseo que nace sin lugar a dudas en el corazón de Dios. El asunto, el meollo de la situación o del tema principal es cómo llegar a ser de bendición. Miren, en este mundo hay mucha gente que no produce bendición en otras personas. Hay muchas personas en este mundo poblando la tierra, amado hermano, que precisamente no aportan nada a la sociedad, no aportan nada a la familia, no aportan nada, amado hermano, al cambio que necesita el mundo. Sencillamente critican la situación actual, critican, amado hermano, la economía de su país, critican tantas cosas y en vez de ser parte de una solución, son parte de un problema. Es como en el hogar, a veces en el hogar suelen suceder problemas de los tantos que hay en los hogares, pero hay muchos miembros de hogar que en vez de ser parte de la solución de ese problema que ven, se hacen al lado del problema, más no de la solución. Siempre que veamos un problema, no nos hagamos al lado del problema, hagámonos al lado de la solución del problema. Porque hay quienes les gusta andar en carro, pero no empujan el carro cuando se vara. Y en la vida cristiana, Dios a través de la Escritura nos ha enseñado a ser instrumentos de bendición, pero eso conlleva un precio. Eso requiere un sacrificio. Eso requiere una cuota muy alta que pagar. No al gobierno, no a una sociedad, sino a la propia vida. Una cuota que nos va a exigir la existencia en esta tierra. Usted se ha dado cuenta, amado hermano, la historia lo comprueba, de personas que en algún momento la vida les golpeó muchísimo, pero en otro momento hubo un cambio. En otro momento hubo un cambio, un giro total, y esa vida que parecía en contra de aquel hombre o aquella mujer vino a ser ese cambio para bien y se tornaron en una tremenda bendición para la sociedad. ¿Sabe una cosa? Tomamos el ejemplo rápidamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue un problema para la sociedad del mundo actual o para la sociedad de su época. Su nacimiento produjo una turbación en el orden político de la época.
Produjo una turbación anímica desde el rey Herodes en adelante. Produjo una gran masacre de niños. Los padres de esos niños que asesinó Herodes, amado hermano, podrían decir, pero ¿por qué tienen que matar a nuestros hijos menores de 2 años? Y entre comillas, el causante de esa muerte, de esa cantidad de niños, fue el niño Jesús, que para la época tendría entre 2 y 3 años. Pero Herodes, queriendo tomar venganza porque no pudo matar al niño Jesús, se desquitó con la sociedad. Aparentemente, Jesucristo fue un problema para el mundo y sigue siendo un problema para el mundo. Pero cuando el hombre, amado hermano, acepta la persona de Cristo, cuando el hombre descubre quién es Cristo, aleluya, descubre que Cristo es el todo y para todos y por todos. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? En este pasaje yo voy a hablar de un muchacho. No voy a hablar de Cristo porque Cristo es fuera de serie, pero voy a hablar de un hombre llamado José. Un jovencito llamado José, que se crió en un hogar bastante numeroso. Habían 11 hermanos, sus 2 padres eran 13 y él 14. Así que no era una familia fácil de gobernar. Él era el último para la época, lo que llamamos en Santander la raspa de la olla. Habían hermanos mayores demasiado maduros, demasiado desarrollados, y empezaron a mirar con ojos raros a José. Parecía que el futuro en la vida de José no era el mejor. Y empezaron todos los 11 hermanos a aborrecerle. Empezaron todos los 11 hermanos a odiarle. Y empezaron, amado hermano, a mirar a José como un problema en la familia. Hay que tener cuidado cuando de pronto alguien, por alguna reacción, alguna acción, golpea nuestro corazón y empezamos a cambiar de actitud hacia él o hacia ella. Déjeme decirle que la vida tiene muchos giros. La vida tiene muchas vueltas. Hoy estamos anocheciendo acá en Colombia, en Sudamérica, pero en otras partes están amaneciendo. Y la noche, que para algunos puede ser demasiado tarde, demasiado oscura, demasiado prolongada, puede ser la antesala, lo que presagia un nuevo amanecer maravilloso. La vida de José, sus hermanos lo aborrecieron. Sus hermanos lo odiaron, de tal manera que ese hogar empezó a dividirse entre 2 bandos. El padre de José veía el comportamiento de sus hermanos, veía el comportamiento de aquellos hombres mayores de la familia, pero no podía recriminarles porque era una gran mayoría y él temía que tomaran venganza contra José. Lo cierto fue que al final de la vida de José, terminaron los hermanos siendo sus peores verdugos. Los hermanos de José terminaron siendo los peores verdugos. José no entendía lo que estaba sucediendo con la vida de él. José no podía comprender lo que estaba ocurriendo. Déjeme decirle, hay situaciones en la vida suya o en la vida mía que no tenemos la respuesta en el momento. ¿Cuánto bendicen la gloria de Dios? Hay situaciones, amado hermano, escúcheme, en la vida suya o en la vida mía, que no hay respuestas en el momento, no porque no se ore, no porque no se busque a Dios, no porque no se busque el rostro del Señor, no porque no se ame a Dios, sino que sencillamente la respuesta está congelada. La respuesta está en espera. La respuesta está detenida. Pasaron 20 años en la vida de José. 20 años de sufrimiento, 20 años apartados del corazón de su padre, 20 años apartados del corazón de la vida familiar, 20 años separados del calor de padre, del calor de madre, hasta que la vida le dio la razón a aquel muchacho. Pero ¿cómo fue que se tornó después de ser un odiado? ¿Cómo fue que se tornó después de ser un aborrecido? ¿Cómo fue que se tornó después de ser un despreciado por sus hermanos en ser el salvador del pueblo? Hay un proceso. Déjeme decirle, nosotros como hombres y servidores, hombres y mujeres de Dios, servidores de Dios, cualquier cosa que ocurre en nuestra vida tiene un propósito de Dios. Yo no sé cuál sea el problema, varón, no sé cuál sea el problema, mujer, que usted le esté golpeando fuerte en este momento. No sé cuál sea la situación. Solo Dios la sabe.
Quizás usted no entienda por qué las cosas están ocurriendo. Quizás usted no entienda por qué están ocurriendo mientras usted trata de portarse mejor, mientras usted trata de ser más amable, más educado, mientras usted trata de ser más honesto. Pareciera que hubiera una transformación y eso se transformara para mal. Y hasta ha llegado a decir: me voy a volver malo para que me aprendan a respetar. Más bien corrijamos las palabras. Más bien corrijamos esas expresiones que las decimos en un momento de acelere, en un momento de acaloramiento, y pacientemente esperemos en Dios. Hay tres cosas que caracterizaron la vida de José para llegar a ser el salvador de su pueblo. Porque José fue el salvador, el que salvó a su gente del hambre que cayó sobre la faz de la tierra para la época. ¿Quién sabe Dios para qué te esté preparando? Usted no sabe para qué Dios te está preparando para el futuro. Usted no sabe por qué Dios está permitiendo las situaciones que está pasando. Situaciones de familia, situaciones económicas, situaciones personales, situaciones emocionales. Usted no sabe. Pero si usted desea esperar el final de la película, como dijo un abuelito que estaba pasando unas crisis terribles, y entonces unos hermanos trataron de aconsejarle, trataron de orientarle y trataron de darle palabras de aliento, y el ancianito le salió general diciéndole: tranquilos, que yo sé el fin de la película. ¿Sabe una cosa? Los que confiamos en Dios sabemos el fin de nuestros días. Los que hemos puesto nuestra esperanza en Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en Dios, no temeremos. Caigan a nuestro lado 1000 o a nuestra diestra 10,000, nuestra confianza está en Jehová, porque dice la Biblia: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Cuántos alaba la gloria de Dios? A su nombre. La primera característica o la primera causa o la primera señal que caracterizó la vida de José, amado hermano, de ser un hombre de bendición, fue el fruto que él llevaba como persona. ¿Sabe una cosa? La plata se puede perder en un mal negocio. La plata no la pueden robar los atracadores. La plata se puede desvalorizar, y la plata que hoy tenemos, si contamos muchos ceros a la derecha, dependiendo de la economía, se puede desplomar la economía del país y quedamos como muchos países han quedado, en la más grande miseria. Pero el fruto que cargamos como cristianos, no hay economista, no hay sistema en el mundo que pueda desvalorizarlo, pueda devaluarlo. El fruto que usted lleva, ese fruto de la paz, ese fruto de la paciencia, ese fruto de la benignidad, ese fruto de la bondad, ese fruto de la fe, ese fruto del amor, ese fruto de la generosidad, no hay dinero, no hay sistema, no hay gobierno, no hay poder, no hay político que pueda devaluarlo. Podrán devaluar todo menos el fruto que llevamos internamente como hombres y mujeres de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Así que nuestra confianza no debe estar en lo terrenal, nuestra confianza no debe estar en lo material. Si bien es cierto, el papel moneda hace falta, pero hace falta más el fruto que pesa y que lleva bendición a vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mire, la palabra de Dios nos enseña esto, amada iglesia. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31, todo el capítulo 12 hay una enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo. Y hay 9 dones clasificados en 3 grupos que produce el Espíritu Santo en un hombre o en una mujer que le sirve a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. Y el apóstol en el versículo 31 dice: procurad los mejores dones. Habla a la iglesia y le dice a la iglesia que la iglesia debía de procurar, anhelar, desear, conseguir los mejores dones, los mejores regalos, las mejores herramientas que el Espíritu Santo le daba a la iglesia para capacitarla. No queriendo decir que habían dones que no eran buenos. Todo lo que viene de Dios es excelente, es bueno. Pero cuando Pablo usa el término procurar los mejores dones, está hablando de aquellos dones que fundamentan, que consolidan, que ayudan, que levantan, que edifican. Porque hay dones, amado hermano, que aunque son de bendición, sin embargo no producen el objetivo principal
por lo cual el Espíritu lo da, porque el don, por ejemplo, el don de profecía es uno de los dones más populares y la gente siempre ha anhelado el don de profecía, pero en ocasiones, amado hermano, ese don se presta solamente para ganar popularidad, nada más terrenal, pero no para darle la gloria al Dios del cielo. Ahora, dice Pablo, procurar los mejores dones. Pero reglón seguido dice, mas yo muestro un camino más excelente. Quiere decir que aparte de los dones hay un camino de excelencia. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, la iglesia de Corinto estaba escuchando el consejo de Pablo. Y Pablo les decía, los dones del Espíritu Santo son hermosos, elegantes, preciosos, edificantes. Pero yo le voy a mostrar algo que te lleva a la excelencia. La vida cristiana es una vida de posiciones, de escalonamientos. Hay creyentes que tienen el don y se quedan allí y creen que ya es la altura máxima que hayan conseguido, que hayan podido lograr en la vida espiritual. Pero mire, la excelencia hay que buscarla desde el punto de vista espiritual. Y Pablo presenta el camino de la excelencia, el camino del amor. Porque es que el amor cubrirá cantidad de pecados. Cuando hay amor en el corazón de una persona, cuando hay amor en el corazón de un creyente, no hay defectos alrededor de los demás. No hay defectos en el corazón de los demás. Lamentablemente, hay gente que tiene dones del Espíritu Santo en las congregaciones, pero carecen de la excelencia del amor. Hay gente que tiene dones, porque los dones, amado hermano, son irrevocables y Dios se los da a quien quiere. Pero tales personas yo he visto durante todo el tiempo del evangelio que llevo y aún por la palabra de Dios que hay gente que tiene dones, pero no tiene amor. Entonces, ¿de qué sirven los dones si no está la excelencia acompañando los dones? Y los dones son del Espíritu Santo, pero el amor es fruto que la persona adquiere según Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. El amor es un gran fruto. Y puede que ese hombre o esa mujer no tenga dinero, no tenga una belleza física atractiva, pero si tiene amor, tiene un peso espiritual que lo hará levantar en el día del rapto de la iglesia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Por tanto, mi amado hermano, una de las características que identifica al que va en una vida triunfante, al que tiene una vida de éxito en la iglesia, en el mundo, es aquel que tiene fruto. Todos por A o por B hemos ido algún día al campo y vemos un árbol frutal de los más comunes en la ciudad. Lo único que conocemos es el limón, el naranjo, el mango y escasamente por ahí la guanábana. Y llegamos a un campo, llegamos a un lugar de aquellos y nuestro instinto es a buscar fruto. Y buscamos y le ponemos el ojo a las ramas, pero qué defraudada nos llevamos. Cuando estamos de un árbol, debajo de un árbol frondoso y no le encontramos nada. Nada. En ese momento el árbol nos defrauda. Pero si le encontramos un fruto, al menos uno, ¿cómo vivimos agradecidos con ese árbol? Porque a usted no le importa del árbol la sombra, en últimas. A usted no le importa los gajos. A usted no le importa lo ancho de su follaje. A usted le importa el fruto. En la vida espiritual, amado hermano, lo que Dios se agrada y lo que el mundo espera de la iglesia y lo que la familia espera de nosotros, quizás sí es una ayuda económica, quizás algo que podamos darle un plato de comida, pero más que eso es que haya un fruto espiritual. A veces la gente que no viene a la iglesia y vive con nosotros espera un comportamiento diferente al que damos. Y ellos no le dicen nada a usted por pena, por vergüenza, por respeto. Pero ellos internamente dicen, pero mi mamá, ¿por qué grita tanto a mi papá? Y acabó de venir de un culto.
Y acabo de venir de la iglesia. Y yo en la iglesia la vi que gritaba y hablaba en lenguas y danzaba y despelucaba para allá y para acá. Pero ¿por qué aquí grita tanto a mi papá? Quiere decir que ellos ven un don en ella, ven un don, un regalo del Espíritu Santo, pero no ven fruto. Y el fruto es lo que cuenta en una persona. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces, queremos ser triunfantes, queremos sentirnos realizados en la vida. Preocupémonos por dar el fruto, no mostrar el don. Porque San Pablo dijo, la excelencia les voy a mostrar, y la excelencia está en el capítulo 13 de 1 de Corintios en adelante. Ahora, una segunda característica de una vida triunfante es la justificación de esta descripción que se da de la vida de José, cuando se habla de que la vida victoriosa, la vida triunfante de José se caracterizaba por el fruto. Mire, la vida de José fue fructífera y fue de bendición para todos los que le rodeaban. José no canalizó la bendición solamente para determinadas personas, sino al contrario, los que más le hicieron la guerra, los que lo vendieron, los que fueron sus secuaces, los que fueron sus captores, los que fueron sus, ¿qué le digo yo? Sus enemigos, fueron los primeros beneficiados, fueron los primeros bendecidos. Recordamos cuando llegan los 11 hermanos a Egipto, después del hambre que se desató en la tierra. Dice la palabra que los hermanos no lo reconocieron a José porque estaba cambiado, habían pasado 20 años. José ya era un egipcio por naturaleza, ya había adquirido las costumbres de Egipto, sus vestimentas, su lenguaje, en fin, todo. Pero José, cuando vio a esos 11 ancianitos que se arrodillaron delante de él, el corazón, la sangre que llevaba por dentro era de aquellos hombres que se estaban arrodillando delante de él. Inmediatamente el Espíritu le dijo, son sus hermanos. Él quiso darse a conocer a sus hermanos en la primera llegada, pero Dios le tomó el control y lo hizo después. Sin embargo, amada iglesia, la vida de José fue una vida de bendición para todos los que le rodeaban. Yo te pregunto en esta tarde, ¿su vida es de bendición donde quiera que llegamos? A veces nuestra vida no produce bendición donde quiera que llegamos. A veces hasta los perros nos muerden. Por no decir otra frase. A veces hasta los perros se sienten mal con nosotros. Los gatos se asustan cuando nos ven llegar. Los pájaros se alborotan en las jaulas. Y la gente que nos ve llegar dice, pero ¿qué pasó si estaba tan tranquilo el periquito? Estaba tan tranquilo el perro. ¿Qué pasó? La jerga popular dice, fue que me levanté con la pierna, con el pie izquierdo. Hay algo más que haberse levantado con el pie izquierdo. Hay algo más. Procuremos que donde lleguemos, nuestra vida produzca paz. Mire lo que dijo Cristo en el libro de San Mateo, cuando mandó a los apóstoles a evangelizar, a llevar esta bendita palabra. Donde quiera que lleguéis, decid que paz sea sobre esta casa. El problema es que no ponemos en práctica los consejos de la palabra. Y dijo Cristo, donde quiera que ustedes lleguen, paz sea sobre esta casa. ¿Qué hace usted cuando llega a una casa que no es su casa? ¿Dice eso? Yo no sé qué dirá, pero lo cierto es que hasta el perro se altera. Yo no sé qué dirá, lo cierto es que todo se altera. Y Jesús dijo, si hubiere un hijo de paz en esa casa, vuestra paz reposará sobre todos. Pero si no hubiere un hijo de paz, la paz se devolverá hacia vosotros. Quiere decir que si yo llego a su casa
Yo le digo, Dios lo bendiga, paz sea sobre esta casa, y allá hay un hijo de paz, la paz llena cada rincón de la casa. Pero si el que está en casa no es hijo de paz, mi paz no se pierde, se recoge. No la recojo yo porque eso es abstracto, pero se devuelve según la palabra de Dios, y la paz reposará en mi corazón. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar con este segundo punto tan importantísimo? Amado hermano, mire lo que hizo este muchacho. Este muchacho no improvisó cuando era el segundo en el reino de Egipto. Desde que era un niño, su vida fue una bendición. En la adolescencia ayudó a sus padres a la ganadería. Porque el hombre que ha de ser de bendición desde pequeño, la mujer que ha de ser de bendición, y más en Cristo, desde temprana edad empieza a mostrar, empieza a revelar un perfil que no será fácil, pero será posible, y mucho más en Dios. José, desde muy joven, amado hermano, empezó a ayudar a su padre en la ganadería. Eso lo dice Génesis 37:2 y Génesis 12:14. Cuando llegó a ser vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, un general de Egipto, un general idólatra, pagano, un general que no era del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el general Potifar le entregó el cuidado de toda la casa. Porque él se dio cuenta que había llegado un hombre que lo que tocaba prosperaba. ¿Lo que usted toca prospera o se destruye? A mí me da risa, pero es una realidad. Hay gente que no puede tocar nada porque todo lo acaba. Hay gente que no le puede usted prestar nada porque lo acaba. Le presta la moto, lo acabó. Le presta el carro, lo estrelló. Le presta la olla de presión, la estalló. Le presta la llave para abrir la puerta, las partió. No le puede prestar la bicicleta porque la estrelló y se partió, se quebró una pierna. En fin, causó un desastre. Potifar se dio cuenta que aquel joven, lo que tocaba, era prosperado. Y lo digo jocosamente, hasta la malvada esposa de Potifar se dio cuenta que lo que ese joven tocaba prosperaba, y por eso quería que el joven la tocara. Amada iglesia, aquel hombre de Dios llamado José era una bendición. Y prosperó la casa de Potifar. Después de que la malvada esposa de Potifar lo calumnió y por falsas acusaciones lo mandó a la cárcel, llegó a la cárcel y la cárcel prosperó. Mire, usted ve los pasos de la vida de José. Usted ve por dónde Dios permite que el hombre vaya de una forma injusta. Alguien podrá decir: Dios, ¿por qué hace eso? Si delante de Dios José no debía nada. Es verdad. Lo mismo hoy puede usted preguntarse. Quizás usted no deba de lo que le acusan. Quizás lo están acusando, lo están criticando, lo están señalando, lo están murmurando. Pero tranquilo, si no debe nada, espere en Dios, confíe en Dios, descanse en Dios, duerma tranquilo, coma tranquilo, no baje la mirada, camine derecho, espere que Dios lo levanta. ¿Cuándo? No sé. Quizás usted diga: Dios, ¿por qué no hace algo? Es que te está preparando porque viene algo mayor para su vida y para su familia. Aleluya, dele a Dios ese aplauso. José quizás lloraría, quizás cuestionaría un poco la fe suya, quizás diría: ¿pero qué me está pasando? Pero a su vez, él veía que por donde él pasaba dejaba huella de bendición. El carcelero se dio cuenta que desde que llegó ese preso, la cárcel se arregló. Hay carceleros que se dan cuenta que desde que llega un preso se desarregló la cárcel.
Pero el carcelero de la época, cuando se dio cuenta que llegó José, se arregló. A tal punto que le entregó el cuidado de la cárcel a José. Pero seguía en la cárcel. José jamás llegó a pensar para qué Dios lo pasó por esas etapas. Y usted y yo jamás pensamos por qué Dios nos está permitiendo el sufrimiento. No te preocupes, varón. Dios tiene todo bajo control. No te preocupes, mujer. Dios tiene todo bajo control. No te preocupes. Dios tiene todo bajo control. Ni un cabello de nuestra cabeza cae a tierra sin que Dios lo tome en cuenta. Ni una hoja de los árboles cae a tierra sin que Dios note la caída de esa hoja. Seguí en la cárcel, pero Dios trabajaba. El problema continúa, pero Dios sigue trabajando. ¿Sabe cuál es el metal que usan los cohetes espaciales? El titanio. El titanio, para llegar a salir de la Tierra y poder cruzar las 3 capas que cubren la Tierra, la atmósfera, estratosfera y litósfera, tuvo que ser sometido a unos procesos inmensamente altísimos y bajísimos de temperatura para poder soportar las altas presiones. No todos los metales son usados para llegar a la luna y para llegar a donde están llegando ahorita el conocimiento del hombre, al planeta Marte y a otros lugares. Porque todos los metales no aguantan. No todos los seres humanos soportan las presiones, soportan los ataques, soportan las pruebas. Solo aquellos que en realidad han descubierto que en Dios, que esperar en Dios vale la pena. Que esperar en Dios no es tiempo perdido. Que esperar en Dios no es tiempo muerto. Podrá el mundo venirse en contra, podrá todo el mundo acusarte, podrá todo el mundo condenarte, pero los que esperan en Jehová, dice el profeta, tendrán nuevas alas, fuerzas como las águilas, volarán y no se cansarán. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? José seguía en la cárcel, pero Dios estaba trabajando. Una noche cualquiera, en la cárcel, 2 presos tuvieron un sueño similar. El copero y el panadero. Se levantaron preocupados, sobre todo uno porque en el sueño vio que le cortaron la cabeza. Y el otro también se levantó preocupado porque vio que le restauraron el trabajo. Pero nadie le daba interpretación. Ellos en la celda, en la cárcel, contaron los sueños y José lo escuchó. Cuando José oye los sueños, le dice, yo sé lo que interpretan o lo que significan esos sueños. Le dio la interpretación. A uno le dijo, le van a devolver el puesto. A otro le dijo, prepárese porque le van a cortar la cabeza. Dicho y hecho, se cumplió tal como José interpretó el sueño. Pero al que le devolvieron el puesto le dijo José, cuando seas libre de la cárcel, habla bien de mí ante Faraón. Humanamente José ahí estaba buscando una palanquita. ¿Y cuántos de nosotros como evangélicos buscamos una palanquita, no? Écheme una ayudita ahí, mire, hable con el político y écheme una ayudita. Y a veces, no es que sea pecado eso, pero a veces fallamos en la fe. José le dijo al copero, le dijo, cuando esté libre, hable bien de mí ante Faraón. Y pasaron 2 años y se le olvidó. Se le olvidó. Porque estaba en el programa de Dios que se le olvidara. Porque José no había llegado a la cárcel por palanca humana, sino que había llegado a la cárcel por voluntad de Dios. Y si usted está en ese problema, no por voluntad humana, por voluntad de Dios está, Dios te levantará, no a la palanca humana, sino a la altura de Dios. Aleluya.
Resulta que a los 2 años, ahora el que sueña es Faraón. Y Faraón soñó 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas gordas, 7 espigas flacas, en fin. Y le preocupó, porque el sueño fue repetitivo y enfocado en lo mismo. Llamaron los agoreros, llamaron los brujos, llamaron a cuanto hechicero, interpretador de sueños había en el palacio. Nadie le dio la interpretación. Y estando allí el copero, a quien 2 años atrás José le había resuelto el sueño y le había hecho el encargo de la palanquita, dijo: uy, ahora recuerdo que en la cárcel le contó la historia. Dijo: y lo que ese hombre me contó salió al pie de la letra. ¿Sabe qué dijo Faraón? Que están esperando, tráiganlo rápido. No era la palanquita del copero, era la ayuda y el brazo de Jehová. Mire, hermano, no confíe en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. A veces uno pone la confianza en el hombre, y como dice en el libro del profeta Isaías, que el pueblo de Israel puso la confianza en el caballo y en el jinete, y dice Dios que él tumbaría al jinete y tumbaría al caballo. Depositemos nuestra confianza en Jehová. Llaman a José, le cuenta el sueño, José le da la interpretación. Ahora Faraón le dice: ¿y ahora a quién ponemos para que dirija la situación económica del país? ¿Y a quién? Pues al que soñó, al que le dio la interpretación. Y entonces dicen los consejeros del rey: pues ahí lo tiene al frente. Ahí lo tiene al frente. Mire, a mí me han dado ideas buenas y yo las recibo y les digo: bueno, desarróllame la idea. La idea es buena, pero deme el cronograma y la idea. Porque usted no me puede decir que va a ser una casa en el aire y que yo me ponga a hacer los cimientos. Pues si la idea la tiene usted, démela, pero deme el desarrollo de la idea. A ver cómo la va a desarrollar. ¿Sabe qué dijo Faraón? De ahora en adelante, tú serás el segundo señor de este reino. Y nada dejará de gobernarse sin tu palabra. Por encima de tu palabra está la mía. Aleluya. ¿Sabe? Había llegado el fin de la prueba de José. Hermano, no hay prueba que dure una eternidad. Mujer, no hay prueba que dure una eternidad. Varón, no hay prueba que dure una eternidad. Quizás mañana, quizás este año, quizás a final de año está la victoria. De ahí en adelante José entendió que sus hermanos fueron utilizados no por el diablo, sino por Dios. Que sus hermanos lo vendieron no por voluntad humana. Que aunque si bien es cierto se llenaron de motivos, pero esos motivos los conducía a Dios. Porque aún los motivos más malos que vengan en contra suya o en contra mía, Dios primero los escudriña y los examina a ver si somos capaces de resistirlos. Ante el ojo de Dios nada será pasado por alto y nada sorprenderá al propósito y al plan de Dios que tiene con sus hijos, con su iglesia. Esta obra, a usted como a mí, como a todos, nos han querido acabar en cuestión de días, de semanas, de meses, pero la mano prodigiosa y providencia de Dios nos ha levantado y nos ha sostenido. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Pero hay algo más. José, para llegar a ser lo que fue, su vida fue una vida de conflictos. A veces nosotros creemos que el hombre de bendición, la mujer de bendición está vacunada contra el conflicto. Usted se vacunó fue contra el coronavirus, pero peligroso que le prenda más adelante. So pena de que si no se cuida se le prende de todas formas. Menos vamos a estar vacunados contra los conflictos. Los conflictos serán los que fortalecerán los hombres y las mujeres de Dios. Dijo el profeta Jeremías en una ocasión orándole a Dios: ay, madre mía, ¿por qué me engendraste, hombre de contiendas? Jeremías no buscaba las contiendas lo buscaban a él.
¿Y a usted no le ha pasado que usted no busca un problema, sino que los problemas lo buscan a usted? Y uno dice, ¿pero qué estoy haciendo? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo he estado quietico, ni siquiera he salido de la casa. Pero los problemas tocan la puerta. ¿Aquí vive Fernando? Sí. Entran y causan estragos. Entonces, no te preocupes. Ahora, muchas veces los conflictos tratan de desubicar al creyente. Muchas veces los conflictos y los conflictos cesantes tratan de desubicar al hombre y a la mujer que ama a Dios. Pero los conflictos son parte de la vida fructífera. Son parte de la vida de bendición. Un árbol en el campo. Hasta el diablo se le ha subido a ese árbol. Se le suben culebras, se le suben micos, se le suben ñeques, se le suben hormigas, se le suben avispas. ¿Qué no se le sube? Todo. Y atacan es el fruto. ¿No ve que hay árboles que nace el fruto, se cría el fruto, crece el fruto y ya viene dañado? Y los animales no atacan la hoja, atacan es el fruto. Y usted abre esos mangos grandísimos y por dentro podridos. Porque los insectos, los enemigos del fruto, atacan es el fruto. No es no es el tronco, no son las hojas, es el fruto. En la vida nuestra como cristianos, siempre hay que mantener un conflicto. Y hay que mantener un conflicto constante. Esta mañana alguien hablaba conmigo sobre unos sueños que tuvo, y lo digo con libertad, y no porque esté hablando mal de la persona, sino para aplicarlo hoy a la enseñanza. Unos sueños que ha tenido, y le dije, mira, esta es la interpretación, a mí me parece que es esto y esto y esto y esto. Me dijo, pero yo soy un hombre mayor de edad. Le dije, pero es que los conflictos permanecerán mientras estemos vivos, así estemos de 80 años. Y déjeme decirle, hay conflictos que a veces uno los subestima. Y uno de estos conflictos a los cuales nosotros tenemos que, amado hermano, mantenernos firmes, vería, tenemos que luchar a veces contra la soledad. La soledad para muchas personas no es buena compañera. La soledad para muchas personas es una destrucción, porque entran en una depresión y los deprime tanto que hasta muchos han muerto de la depresión. Se deprimen y entran en un estado de depresión tan terribles que pierden todo. Y las defensas se bajan y pueden caer muertos en cualquier momento. Pero para otros, al saber utilizar el conflicto de la soledad, utilizan la soledad como trampolín para buscar el rostro del Señor y se fortalecen. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, siempre tendremos ese conflicto con la soledad, pero hay otros conflictos. Tendremos el conflicto de la tentación, del atractivo, de la tentación por el sexo opuesto. Pastor, eso a mí ya hace rato que ya murió y sigue vivo, ¿no? Decía un abuelito de más de 80 años, hermano, ayúdeme que la tentación está que me gana. Y uno dice, ni gripa le puede dar a un anciano de estos. Y mire, la tentación estaba que lo tumbaba. Hermano, mientras permanezcamos en este cuerpo hay que luchar. Y esto no lo ataca al soltero o al separado, aún al casado también. Teniendo a su esposa, su hermosa y elegante esposa, el enemigo le hace ver que su esposa está fea, que ya no es atractiva, que no es deseosa, que ya no es cariñosa, y le hace ver que el espantapájaros que vende tinto es mejor. Entonces hay que tener cuidado con esa tentación que se llama tentación hacia el sexo opuesto, tentación sexual. Y de todos nosotros, todos, empezando conmigo, todos, debemos de tener ese cuidado, y eso será un conflicto que durará hasta que vivamos aquí. Pero hay otros conflictos. La calumnia. Usted será calumniado. ¿Será calumniado porque sonríe o será calumniado por su mal genio?
¿Será calumniado porque salude o será calumniado porque no saluda? ¿Usted será calumniado porque bogue o será calumniado porque no bogue? Pero hay otros conflictos, otros ataques, la ingratitud, la prosperidad y el deseo de tomar venganza. Mire, la ingratitud duele mucho. Muchas personas no han sabido manejar la ingratitud y porque han sido correspondidos con la ingratitud en un momento de generosidad, se dañaron, quemaron la generosidad y hoy no son generosos porque algún ingrato los lastimó y no pudieron levantarse de ese golpe. Yo le doy un consejo: si alguien te dañó la generosidad, no deje que el corazón se dañe con la ingratitud, no deje que el corazón se dañe con la dureza. Mantén tu corazón generoso, mantén tu corazón dadivoso, mantén tu corazón amplio para con todos, amplio para con tu familia, amplio para con la obra de Dios, amplio para con los que te aman o los que no te aman. Sé generoso, aunque no te paguen como tú pagas. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Porque son conflictos que nunca van a terminar. Óigame, el otro conflicto que tendremos es la prosperidad. Usted sabe que hay personas que cuando no tienen son unas y cuando tienen son otras. Hay personas que cuando están en una situación económica dura, son amables, cariñosos, educados, respetuosos, pero de un momento la situación económica cambia. Se vuelven bendecidos, se vuelven acaudalados, se vuelven prósperos y entonces ya no lo saludan a usted. Ya ni lo miran. Eso es una tentación, un conflicto que hay que vencer. ¿Cuántos quieren bendiciones económicas? No vaya a cambiar. No vaya a volverse cruel. No vaya a volverse malo. No vaya a volverse duro de corazón. Que la bendición económica tiende a endurecer el corazón. Tiende a volver cruel a la persona. ¿Recuerda al esposo de Abigail, Nabal? Un hombre próspero, bendecido por Dios. Bendecido y próspero. Porque sin estarle pagando salario a David y a sus 300 hombres allá en el monte, ellos hacían un papel de guardabosques y le cuidaban el ganado a Nabal. Un día David pasaba hambre con sus hombres allá en el monte y le manda a decir a Nabal, en medio de la comida que había para todos los trasquiladores, le manda a decir: regálenos un plato de comida para mis hombres y para mí, porque le hemos cuidado el rebaño durante muchos meses y no hemos recibido un salario, lo hemos hecho voluntariamente. Y aquel Nabal contesta: ¿quién es David? ¿Y quiénes son esa gente? Muchos hay por ahí que huyen de su Señor. He de comer, he de gastar mi comida en gente extraña. Pero su nombre significa, Nabal significa insensato, cabeza hueca. Y eso fue lo que lo llevó a la desgracia. No supo manejar la tentación de contribuir y de prosperar y de ser generoso con los demás. A mi casa pasa mucha gente desechable, lo que la sociedad llama desechable. Me da un dolor tremendo verlos así. Me dicen: papá, regáleme algo. Le digo: no, ¿quiere comer? Sí, quiero comer, tome. Le doy comida. A veces estoy cerca del restaurante de la casa y me dicen que tienen hambre. Le digo al del restaurante: dale un almuerzo. Plata no le doy, pero comida sí le doy. Y allá toda la cuadra dicen: papá, Dios lo bendiga, papá, Dios lo bendiga. Amada iglesia, no perdamos la generosidad aunque nos paguen mal. Que mi corazón no se dañe si he sembrado en mala tierra y la tierra no me correspondió. Otra tierra me devolverá lo que la tierra aquella se tragó. Amén. Y lo he experimentado. A mí, yo he sembrado en muchas tierras, en muchos terrenos. Algunos terrenos me han devorado la semilla y ni siquiera me han devuelto la semilla. Pero otros terrenos me han devuelto la semilla producida y me han devuelto lo que los otros terrenos me han devorado. Aleluya. Y sin embargo, le pido a Dios que mi corazón no se dañe.
Porque qué tristeza es uno como cristiano con un corazón duro. Hablando de un amor de Dios y con un corazón duro es contraproducente, ¿no? Pues José supo que era la pobreza, supo que era la necesidad, pero también saboreó las riquezas. También saboreó las mieles. Y por eso cuando sus hermanos llegaron a Egipto, amado hermano, José fue el promotor, José fue el proveedor de darle de comer a toda su gente. Porque por la palabra de él se gobernaba Egipto. Porque por la orden de él se dirigía todo Egipto. Y su familia fue preservada. Porque él no dejó que la ingratitud de sus hermanos, él no dejó que el mal comportamiento de sus hermanos dañaran su corazón. Y por eso Dios lo colocó como segundo en el reino. Si tú luchas contra lo que quiere dañar tu corazón, si tú te esfuerzas para que las malas cosas de la gente no dañen tu buen caminar, Dios te tiene preparado un buen futuro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y termino con este último punto, amada iglesia. La vida victoriosa se caracteriza por el poder que recibe. Versículo 24 dice: mas su arco se mantuvo poderoso y sus brazos de sus manos, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte. ¿De quién? De Jacob. Los problemas lo volvieron fuerte. José sufrió mucho. Hay uno de los salmos que dicen que los grillos rompieron los tobillos de José, hicieron sangrar, y los grillos, las cadenas, entraron hasta los huesos. Pero aquel hombre sabía que toda su fuerza venía de Dios. San Pablo, y lo he dicho muchas veces, aquel gran apóstol Pablo se fortalecía en Dios, luchando con un aguijón en su carne, en sus ojos, un problema en su vista. Le dijo a Dios 3 veces que lo sanara, y Dios le dijo: bástate mi gracia. ¿Cuántas veces has pedido por aquella situación y por aquella otra y no hay respuesta? Solo Dios te dice: sigue adelante. ¿Y la petición qué? Sigue adelante. Sigue adelante. Pablo comprendió lo que hoy debemos de entender nosotros. Bástate la gracia de Dios sobre nosotros. Bástate que yo estoy contigo, varón. Bástate que mi presencia te dará descanso. Bástate que yo me manifestaré en ti, aunque sigamos con el problema. Y Pablo más adelante dijo: de ahora en adelante me glorío mucho más en mis debilidades, porque cuando soy débil me vuelvo fuerte. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Murió Pablo y el aguijón no murió. Murió Pablo y el aguijón sigue atormentando a la gente. Amada iglesia, si habías pensado que ser próspero es estacionar un carro de 500 millones ahí, estamos equivocados. Si has pensado que ser próspero es tener una casa de 20 pisos, estamos equivocados. Quizás lo que te hace próspero es las luchas que mantienes. Quizás lo que te hace próspero y victorioso son las guerras que enfrentas. Quizás lo que te hace próspero y victorioso son las pruebas por las que estás pasando. Y te has dado cuenta que por dura que sea la prueba no te ha derribado. ¿Y sabe por qué? No porque seas tú, sino porque Cristo está en ti. Y Cristo es lo que más vale en nosotros. Que Dios te bendiga. Colócate de pie y damos gracias a Dios en esta tarde.